de la esquina, pero Europa nos ha dado el ejemplo. Ha habido tradicionalmente muchos más conflictos, muchas más dificultades entre los países europeos, muchas más diferencias que las que existen entre los países latinoamericanos. Casi que podríamos decir que mientras en Europa muchos pueblos distintos están haciendo el esfuerzo de constituir uno solo, Latinoamérica es un solo pueblo que ha hecho el esfuerzo por fragmentarse. Creo que nosotros necesitamos contradecir esa vocación de decisión que hemos tenido, y tenemos que hacerlo, y utilizo también una expresión que para mí es muy cara en función de lo que yo creo que es una utopía necesaria. Una utopía porque aún no hemos logrado, estamos muy distantes de lograr una integración de esa naturaleza, pero que tenemos que lograrla y que es posible lograr. Eso no pertenece a esa categoría de utopías de las que ahora les hablaba, totalizadoras, comprensivas, inalcanzables. No, es una utopía alcanzable. Pero pienso que la condición para que esa integración se dé es esta, y es la necesidad de construir gobiernos, regímenes realmente democráticos en cada uno de los países latinoamericanos. Justamente ahora, cuando hay gobiernos, naturalmente de distinto puño, de distinto estilo, pero que tienen algo en común y que los hemos llamado gobiernos de la izquierda latinoamericana, cuando ese fenómeno se da, uno se pregunta si eso ha ocurrido al azar, por casualidad. Yo creo que no. Yo creo que ha ocurrido en primer lugar porque los pueblos latinoamericanos se han dado cuenta del engaño que era la democracia tradicional, y que el reto de construir nuevas democracias comporta la superación de ese concepto evidentemente formal de democracia. Pero me parece que es una precondición para que la integración se dé por una razón, porque mientras estos países sigan siendo regidos por grupos elitistas que precisamente derivan ganancias de la anexión a los Estados Unidos, la integración latinoamericana será muy difícil. Por eso uno ve con mucha esperanza el hecho de que la conformación de esos países o de esos gobiernos que pudiéramos llamar democráticos y de izquierda puede perfectamente apuntar hacia una finalidad, y esa finalidad es la vocación integradora de Latinoamérica, que repito, yo la veo como una utopía necesaria si queremos sacudir el coloniaje que nos está absorbiendo. Muchas gracias. Cambio estructural o administración de las crisis. Y yo acompañaré con otras dos preguntas. ¿La izquierda tiene un proyecto alternativo al neoliberalismo? ¿O qué hace diferente un gobierno de izquierda de los gobiernos tradicionales, los gobiernos conservadores, los gobiernos que aplican justamente las políticas neoliberales? Yo en primer lugar creo que la izquierda no puede ir a administrar los gobiernos de conquista. La izquierda, como decíamos hace poco en un debate en la Ciudad de México, nunca puede dejar de aspirar a ser mayoría y a hacer una transformación profunda de la sociedad y las instituciones que tenemos. Sin embargo, yo creo que todavía estamos en la etapa de construcción de un proyecto alternativo, y lamentablemente en muchos casos pues no se ve una diferenciación entre los gobiernos de izquierda y los gobiernos neoliberales. Se avanza en la democratización de los procesos electorales, se avanza en la ética, en la honestidad, en la administración pública, hay mayor transparencia en la información y un manejo más adecuado de los recursos públicos, pero lamentablemente en muchos casos no se ve una diferencia que vaya a lo sustantivo, a la transformación de la calidad de vida de la gente.
Cuando hablan hace un rato de los nuevos indicadores que deben tomarse para hacer la evaluación de la capacidad de desarrollo de una sociedad, pues no solamente tiene que ver con el acceso a los satisfactores fundamentales para tener una calidad de vida más o menos decente. Yo creo que uno de los retos que nos pusimos hoy en el gobierno de la ciudad fue, además de buscar una transformación profunda de la vida cotidiana, de la infraestructura, de los servicios de la ciudad, buscar una transformación que volviera más feliz a la gente. La izquierda debe procurar también, además del bienestar, la felicidad de la gente. Y ahí es donde nosotros pues tenemos el enorme reto de buscar qué nivel de transformación alcanzamos cuando llegamos a los gobiernos locales o a los gobiernos nacionales. Me voy a referir muy brevemente a la experiencia que hemos tenido en muy poco tiempo de lo que han sido las experiencias del gobierno en mi país, en México. Una experiencia relativamente reciente, ya que apenas en 1979 la izquierda logró su reconocimiento legal. En 1979 apenas salimos de la proscripción y de la clandestinidad y logramos no solamente nuestro reconocimiento y nuestro registro legal en la plena participación de las elecciones, sino empezamos a ocupar los primeros cargos de representación popular y los primeros puestos de gobierno. En 1980 apenas, el entonces Partido Comunista Mexicano ganó el primer municipio de Oaxaca, el municipio de Alcozauca, en la montaña del estado de Guerrero, un municipio de menos de 10,000 habitantes, en una de las zonas más marginadas y pobres de nuestro país. Y en un lapso de 27 años, al día de hoy, la izquierda, después de un conjunto de transformaciones, gobierna 6 entidades de la República, incluido la capital del país, 405 municipios, tenemos la mayor representación legislativa de nuestra historia y gobernamos hoy a 25,5 millones de mexicanos. ¿Qué es lo que ha permitido a la izquierda pasar de ese pequeño municipio de Alcozauca, ganado en 1980, a gobernar a más de 25,5 millones de mexicanos en 27 años? Yo creo que aquí hubo 4 factores fundamentales que incidieron definitivamente una transformación de la izquierda y que pudieran tener cierto paralelismo en los cambios y transformaciones que han tenido otros partidos y la izquierda en América Latina. En primer lugar, uno de esos cambios que vivió la izquierda, particularmente en los años 70, fue la ruptura que tuvo con el comunismo internacional, cuando dejó atrás las viejas visiones dogmáticas y los viejos paradigmas del comunismo internacional. Y no solamente dejó atrás las viejas nociones de la dictadura del proletariado, el centralismo democrático, el partido único del Estado, sino que hizo suya la lucha por la democracia y la búsqueda por una transformación de la vida pública en el marco de la legalidad. Dejamos atrás la noción de la revolución y adoptamos el paradigma de la democracia. Un segundo eje fue que esta izquierda, que está en los gobiernos actualmente en la mayor parte de los países de América Latina, también viene de un proceso de unificación, en donde se dejaron atrás también muchos años y vicios de sectarismo en la izquierda del país y en otras latitudes de América Latina. Y se iniciaron distintos procesos de unificación que permitieron, además de dejar atrás esa fragmentación y polarización que tenía la izquierda, avanzar en la conformación de partidos o de frentes políticos más amplios, que dejando atrás esta visión sectaria permitieron la unificación de las izquierdas, incluso en las etapas recientes de la izquierda que no compartían la vía electoral en el desarrollo de la actividad política. Un tercer factor tiene que ver con el desarrollo de muy importantes movimientos sociales que llevaron a la derrota a regímenes profundamente autoritarios. Desde las dictaduras militares que se vieron en Centro y Sudamérica
hasta la dictadura perfecta que se vivió en México, es resultado de una muy importante movilización social que pudieron capitalizar en gran medida los partidos de izquierda, de ahí proviene básicamente su reconocimiento legal, pero proviene fundamentalmente la derrota de los regímenes autoritarios. Y un cuarto factor que jugó un papel importante en este proceso pues fue el fracaso de las políticas neoliberales que han llevado indudablemente a incrementar los niveles de marginación y de pobreza en nuestros países, ya que un nuevo movimiento social que busca y reclama mejores condiciones de equidad y lucha contra la desigualdad, hoy plantea profundos cambios y transformaciones. No voy a señalar Cuba, aceptando algunas críticas que se le pueden estar haciendo a Cuba. Pero yo creo que allí hay una resistencia de militancia histórica, de reafirmación de esos principios indígenas, africanos, suramericanos, innegable. Yo creo que ese también es un elemento importante para un ejercicio del gobierno, reafirmando ese centro cultural. Y de esa forma no hay duda de que tú sabes hacia dónde vas. Fue la regalía petrolera. Estos bandidos, las empresas internacionales pagaban al 1% de la regalía petrolera. Se hizo una ley, se llevó a 30, y ahorita con el pago del impuesto al señal se llevó a 33% de cobro de intereses. Eso nos da este año una entrada de 5.000 millones de dólares. Todo eso va a los planes especiales. Planes especiales como estos. Yo digo que estamos rompiendo paradigmas. Planes de salud, como tenemos 20.000 médicos y médicas cubanos, de los cuales médicos, odontólogos, deportistas, profesores, que están en un constante intercambio con nosotros. Hasta ahorita la cifra nos dice que en consulta, nosotros tenemos una población de 26 millones de habitantes, y en consulta de diferentes especialidades, estamos hablando de 240 millones de consultas. Eso es una prueba a un pueblo que no tenía asistencia médica, que estaban encerrando las medicaturas, se estaban privatizando, y la medicina es completamente gratis. Tenemos 37.000 escuelas de formación técnico-político, donde se dan talleres para características industriales, de electricidad, corte y costura, panadería, de acuerdo a la capacidad de desarrollo que pueda presentar cada persona. Y eso nos ha dado ahorita la capacidad de nosotros desde 1988, de 716 cooperativas a 74.000 cooperativas registradas, de los cuales 7.500 tienen que ver con la política agrícola y pecuaria. Pero otras cooperativas son de servicio, otras cooperativas son de manualidades a través del Banco de la Mujer, donde se ha beneficiado 1.400.000 mujeres con pequeños créditos, para decir algo. Y estamos hablando entonces que por esa misma vía se han creado 13.500 consejos comunales. Creo que es parte de una experiencia, o creo que en el camino se están encontrando las ideas, pero hemos montado entonces los bancos comunales, donde este grupo de hombres y mujeres que se reúnen en las bases, se nombran en asambleas populares, nombran su dirección, tienen la oportunidad de articular pequeños proyectos que no son atendidos por los alcaldes o por los gobernadores. Es más, ahorita hay la orientación de características y estrategias de la Comisión de Planificación y Control Política del Estado de darle rango constitucional y que ellos pasen en lo que llamamos los 5 ejes constituyentes: la ley habilitante, la revisión profunda de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, moral y luces para profundizar lo que es la educación formal, lo que es el cuarto eje, que es la revisión, en este caso geométrica territorial, y por supuesto la propuesta de exclusión del poder popular. Pero estamos convencidos de que eso podría estar demostrando de lo que es una democracia participativa, de lo que es el protagonismo del pueblo actuando directamente y creando nuevos elementos de comportamiento, de relación de la sociedad. En las cuales hablamos de la propiedad y no nos quedamos nada más en la propiedad privada,
que es la que reclama la oligarquía. Nosotros hablamos de propiedad comunal, hablamos de propiedad asociativa, hablamos de propiedad cooperativista, hablamos por supuesto de propiedad ancestral como parte de esa complementariedad. Nosotros hicimos de legitimidad de participación, hemos lanzado como fortalecimiento de nuestro proceso la construcción del Partido Socialista Unido de la Revolución Venezolana. Y por eso es que estamos como convocados a construir nuevos escenarios para la paz, para la justicia, para la armonía, para la vida. En esa dirección nosotros convocamos a la unidad. Unámonos y seremos invencibles. Ya no solamente Venezuela, estamos hablando de Sudamérica, y hay voceros y voceras de otros continentes. Buenas tardes. El PT nació como fruto de un importante crecimiento de luchas sociales en Brasil. En el final de la dictadura militar, en los años 70, en el inicio de los años 80, el PT es hijo de esta movilización, con luchas sociales muy importantes de los trabajadores urbanos, de los trabajadores en el campo por reforma agraria, de los movimientos estudiantiles, de los movimientos de mujeres, de movimientos eclesiales de la Iglesia Católica, con grupos de distintas matices ideológicas en el campo de la izquierda, trotskistas, leninistas, cristianos, marxistas de todos los gustos, y nació en este periodo caliente de la historia, en que la lucha de clases invitó a los sujetos políticos en el campo popular a crear un partido político, a ponerle la cuestión del poder político en la sociedad. Este conjunto de reformas estructurales que nosotros llamamos de un programa democrático y popular es la condición de alianzas sociales en este campo democrático y popular. ¿Qué alianzas son esas? No solamente alianzas político-electorales, sino que alianzas con los sectores de clase que están en acuerdo con este programa y en contradicción con la sociedad capitalista y con la situación de momento en esta lucha. Entonces, este programa y estas alianzas fueron el centro del proyecto del PT para lanzar a la candidatura presidencial de Lula en la primera elección en el año 89. Una alianza con dos partidos de izquierda, el Partido Socialista y el Partido Comunista de Brasil, un programa de cambios estructurales en una fase de gran crecimiento de lucha social y con un país que salía de la dictadura militar por fuerza de esta movilización. Durante estos 12 años de hegemonía neoliberal, 4 cuestiones fundamentales se construyeron. Primero, la estructura del Estado en Brasil fue destruida con un programa de desconstitucionalización de la orden económica, de desregulamentación de la economía, de privatización de nuestras principales empresas, que cambiaron las condiciones de intervención del Estado en la economía de una forma muy fuerte. La segunda cuestión fue la privatización de los servicios públicos y la pérdida de referencia de las personas en el Estado para ver su vida mejorar. El mercado fue la alternativa. Los que pueden pagar para tener salud, para tener educación, para tener seguridad, para tener un futuro, pagan y lo tienen. Lo que no pueden pagar no se referencia también en el Estado porque el Estado no les da nada. La tercera cuestión, tal vez la principal, es la crisis de los movimientos sociales, porque la implantación del proyecto neoliberal quebró la fuerza de los sindicatos urbanos, quebró la organización centralizada de los movimientos sociales urbanos en las periferias de las ciudades,
Y el cuarto punto fue que cuanto más el proyecto neoliberal se firmaba como hegemónico, más la izquierda ganaba elecciones. El gobierno del PT no es el gobierno del PT o de la izquierda en Brasil, es un gobierno de una coalición de fuerzas que ganaron las elecciones en un momento en que se agotó la paciencia del pueblo con los proyectos neoliberales de Cardoso y que se reconocieron las virtudes de los gobiernos locales que fueron importantes para crear confiabilidad del pueblo en las alternativas de izquierda a nivel nacional. Y esta hegemonía neoliberal está presente aún en las personas y en la sociedad. Lo que cambió es que la filosofía neoliberal no es más la filosofía oficial del Estado en Brasil, pero las estructuras económicas continúan la misma. Lula tuvo su posesión el 1 de enero con el pueblo invadiendo las plazas y el palacio del gobierno, pero en el día siguiente la Red Globo de televisión era del mismo dueño, los bancos los mismos, los latifundios los mismos, las grandes fábricas las mismas, y un gobierno con minoría en el Parlamento, un gobierno con un acabouço, con una orden constitucional contra nuestros proyectos, con legislaciones que no podíamos cambiar. Y esta es la correlación de fuerzas que ha permitido a Brasil avanzar en políticas públicas de interés social, avanzar en la democratización del país, avanzar en un contenido social de las acciones de gobierno, pero también tenemos mucha análisis crítica de los límites de nuestra experiencia. El tema que nos ocupa es la relación entre lucha social, lucha política y transformaciones en términos de administración pública en la perspectiva de la relación entre partidos políticos, movimientos sociales y ejercicio del gobierno. O sea, esa compleja relación entre sociedad y Estado, en donde hay una consigna del común en términos de democratización del Estado, democratización de la sociedad, pero que ya en el plano pues, de la ejecución gubernamental no se logra el cambio de rumbo. El neoliberalismo no ha logrado un formato de estabilidad política en la región. El neoliberalismo avanza a nivel promedio internacional, a mi entender por una particularidad de la lucha de clases hoy, y es que la economía se internacionalizó a gran escala, es decir, profundizó la internacionalización al punto que hoy puede actuar directamente en espacios nacionales, organizando producción y distribución desde un comando de empresa multinacional o de banco o de gran capital, pero los trabajadores no tienen un movimiento internacional de resistencia. Hay una diferencia en la correlación de fuerzas entre el capital y trabajo a favor del capital, y de ahí la importancia de discutir cómo reorganizar el movimiento obrero y el movimiento de los trabajadores a escala internacional. Y eso le ha permitido al capital incentivar ya en el marco de un mercado mundial del trabajo la competencia entre los trabajadores. Toda la reestructuración del capital se hace hoy para bajar costo asalariado y para bajar el costo del trabajo en general. Eso se lo permite esa incapacidad de resistencia política y social de los trabajadores en el escenario internacional. Entonces lo que estamos asistiendo es a una crisis recurrente del neoliberalismo. Gana elecciones, pero inmediatamente viene un proceso de inestabilidad. Y creo que los puntos más altos en el último periodo de expresión de esa crisis que exacerba movimientos sociales, que lleva a que el ajuste de las políticas económicas no pueda ser resuelto por los estados
y por consiguiente surgen movimientos cada vez más radicales contra el neoliberalismo, puede ejemplificarse en la caída de presidentes en Ecuador, la inestabilidad política en Bolivia, desde el punto de vista permanente, pero resalto como movimientos territoriales de doble poder, Cochabamba, Bolivia en 1999 y lo que ocurre hoy en Osaka, México, donde efectivamente la comunidad a nivel territorial y con una plataforma horizontal que integra todos los sectores del territorio, se plantea una salida política y social alternativa a lo que son los gobiernos de esos países. Independientemente de que la izquierda ha llegado a algunos gobiernos nacionales y gobiernos locales en el continente, sigue estando pendiente en la agenda el asunto de la autonomía y la democratización de los movimientos y las organizaciones sociales en la mayor parte de nuestros países. Porque la llegada a la izquierda al gobierno ha despertado muchas tentaciones negativas en las que se buscan reproducir los viejos esquemas de control de los movimientos sociales y de ausencia de vida democrática dentro de los propios movimientos y las mismas organizaciones. En muchos de los gobiernos de izquierda prevalece la tentación de producir los esquemas de control corporativo para que ahora con otra causa y otra bandera se subordinen los movimientos a los gobiernos nacionales o a los gobiernos locales. Y ahí siguen reproduciéndose los mecanismos de control, en muchos casos con el uso de los programas y las políticas y recursos públicos para el control de los movimientos sociales. Y ese es un rezago grave en muchos de los gobiernos encabezados por la izquierda. Al mismo tiempo, no se ha resuelto con precisión la relación entre los partidos de la izquierda y los gobiernos emanados de esos partidos, en donde en ocasiones sigue consiguiéndose la lógica de que los propios partidos tienen que subordinarse a los gobiernos nacionales o locales una vez que la izquierda llega al gobierno. Y en tercer lugar, prevalece en un amplio espectro de las organizaciones y los movimientos sociales una ausencia enorme de democracia. Siempre hablamos con una visión muy idealista de los movimientos sociales y de las organizaciones y poco análisis hacemos de los mecanismos que permiten el control de los dirigentes de esos movimientos y de esas organizaciones. Creo que hay una simplificación en el análisis y la división de los gobiernos de América Latina que nacieron en este último periodo de las luchas sociales en dos caminos alternativos. Uno de Brasil, Uruguay y otros países que aplican la política neoliberal, un distanciamiento con sus orígenes, de sus relaciones con los movimientos sociales, y otro camino de los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Bolivia y otros. Nosotros creemos que esta es una simplificación que nos lleva a errores importantes en conducción política. Creemos fuertemente en el PT y el PT tiene una responsabilidad de defensa del gobierno, pero tiene una responsabilidad de defensa de un programa de cambios en la sociedad brasileña que pasa por dentro y afuera del gobierno, por este periodo de gobierno y por los periodos que vendrán. Como gobierno, como oposición, somos responsables por este programa de cambio y tenemos que construir correlación de fuerzas más favorables en la sociedad para que este programa de cambio sea viable y sea cada vez más próximo de nuestro proyecto de construcción socialista para el país. Este, creo, es el tema central del Congreso del PT en los próximos días, que es la discusión, como dice ayer, el Brasil que queremos, el socialismo que queremos, el partido que queremos, para hacer los cambios que la sociedad de Brasil necesita y ver estos cambios en una perspectiva latinoamericana. Es muy fuerte en Brasil en este momento la necesidad que tenemos de construir puentes de unidad con todos los gobiernos que tienen correlación de fuerzas y propuestas más avanzadas que el gobierno de Brasil tiene en ese periodo. Gracias. Que no hay una receta para
ir a la conformación de estructuras estratégicas como es el partido, de estructuras de combinación de alianzas estratégicas con los movimientos sociales, y en base a que se dan esas integraciones. Si obedecen a una alianza meramente de orden táctico, que es el momento, que es la oportunidad, cuánto hay para eso, cuántos concejales me tocan, cuántos diputados, cuántos alcaldes, cuántos ministerios, ese es parte de los riesgos de las integraciones y alianzas que se dan si única y exclusivamente nos quedamos en la parte electoral. Lo otro es la alianza de orden estratégica. Yo creo que aquí se planteaba que pasa por diagnósticos que se tengan del país, diagnósticos que se tengan de la región, y en base a eso tú puedes acordarte sobre acciones más profundas de transformación de la estructura del Estado. En algunas partes eso se ha estado dando, pero también hemos cometido algunos errores en el caso de nosotros en Venezuela. Tomamos algunas medidas que había que tomarlas, ¿no? Pero a lo mejor no teníamos el instrumento que fuera capaz de una convocatoria sobre las marchas. Y bueno, y tuvimos suerte y hubo una acción más voluntaria, espontánea del pueblo, que luego obligó, ya con mucha más razón de hecho, a tomar medidas más profundas. Entonces, ¿cómo hacer de que en una democracia se puedan crear los espacios para mucha mayor actuación de la gente? En Venezuela, la alianza que se dio con nuestro presidente Hugo Chávez Frías es una alianza de partido, hasta ahorita. Y nos creó una gran responsabilidad de con el retiro de la oposición a la consulta última de la Asamblea Nacional, votamos como la obligación de esa crítica hacia adentro porque no tenemos una oposición. Algunos dicen que es muy necesaria para el ejercicio de la democracia. Entonces, nos ha tocado jugar esa responsabilidad nosotros. La izquierda tradicional no llegaba al 7%. Quiere decir que para llegar al 63% arrastramos las bases electorales de Acción Democrática y COPEI. Quiere decir que también arrastramos ahí una composición de la izquierda radical que no votaba, pero que se decidió a votar. Y es tanto así que un gobierno de acción de profunda transformación como lo que estamos planteando debe tener un soporte de orden estratégico para tomar algunas decisiones, porque algunas nos han salido mal. Entonces necesitamos que exista ese instrumento de orden estratégico, que es el partido, que no tenemos la menor duda también de que un porcentaje muy alto de la base social aceptó la militancia. También estamos convencidos de que solamente los pueblos hacen las revoluciones. Las revoluciones no se pueden decretar. Pero si algunas cosas valiosas que nos queda a nosotros la Revolución Cubana en la declaración de la segunda declaración de La Habana, decía el viejo Fidel, que se puedan dar algunos ensayos, algunas experiencias, pero en fin, eran los pueblos quienes hacían sus revoluciones con sus propias caracterizaciones. Yo pienso que lo más importante de todas maneras es que esos partidos sigan con el movimiento social mostrando que unas transformaciones globales son posibles. Y es ahí donde muchas veces los partidos han abandonado su tarea. Y ha sido el costo muy alto a nivel de sus propios partidos y a nivel de la sociedad. En Europa el caso reciente, solamente para tocarlo, es de la Constitución Europea. El referéndum sobre la Constitución Europea que se dieron en Holanda, en Francia, el sí tenía todo el aparato oficial, toda la propaganda de la Unión Europea, porque se trataba de consolidar la Unión Europea. El no tenía nada, no tenía dinero, había 95% del personal político, por ejemplo en Francia, que está en contra, o sea, a favor de la Constitución, en contra del movimiento social, y sin embargo gana el no a la Constitución Europea, por ejemplo, con el apoyo del 60% del Partido Socialdemócrata,
en contra de su dirigencia. Y no pasa nada, sigue la misma dirigencia, sigue la misma línea y proponen para elección una candidata que estuvo a favor de la Constitución Europea. Entonces, esto tuvo dos consecuencias. Tuvo una consecuencia que se perdió las elecciones cuando ya eran ganadas por anticipación, por lo podrido que era el gobierno de Chirac, etc. Y lo otro es que también creó un gran desconcierto de todo el movimiento social. Es decir, esas son cosas que se pagan muy fuertemente. En el Parlamento Europeo, desafortunadamente, la izquierda un poco que rompe con el neoliberalismo es bastante